Nehemías, un hombre de Dios, conocido por su devoción y su fe inquebrantable, servía como copero al rey Artajerjes de Persia. Esta posición no solo le daba acceso directo al rey, sino también una gran responsabilidad y confianza. A pesar de su posición de confianza y comodidad en la corte persa, su corazón anhelaba Jerusalén, la ciudad de sus antepasados que estaba en ruinas. Las noticias de los muros rotos de Jerusalén y la desesperación de su gente llenaron a Nehemías de un profundo dolor. Cada mensaje que llegaba desde Jerusalén era un recordatorio de la desolación y el sufrimiento de su pueblo. No podía ignorar la difícil situación de su pueblo y la desolación de la ciudad santa. La visión de los muros derrumbados y las puertas quemadas lo atormentaba día y noche. Nehemías se dirigió a Dios en oración, confesando los pecados de su pueblo. Reconoció las fallas y los errores de su gente, pidiendo perdón y misericordia. Su oración fue una súplica sincera por la misericordia y la guía de Dios. Imploró con todo su corazón, buscando una señal, una respuesta divina que le mostrara el camino a seguir. Buscó el favor de Dios para acercarse al rey con un plan para reconstruir los muros de Jerusalén. Sabía que necesitaría el permiso y el apoyo del rey Artajerjes para llevar a cabo su misión. La fe de Nehemías era fuerte, creyendo que Dios escucharía su oración. Estaba convencido de que con la ayuda divina podría superar cualquier obstáculo. El destino de su pueblo y la ciudad de Dios pesaban mucho sobre él. Cada día, su preocupación por Jerusalén crecía y su determinación se fortalecía. Estaba decidido a buscar la voluntad de Dios y actuar en consecuencia. Con una fe inquebrantable y un corazón lleno de esperanza, Nehemías se preparó para enfrentar los desafíos que vendrían. El rey Artajerjes notó la tristeza de Nehemías, algo inusual en su tranquilo copero. Nehemías, siempre conocido por su lealtad y serenidad, ahora mostraba una expresión de profunda preocupación. Cuando el rey preguntó, el corazón de Nehemías latía con fuerza por el miedo y la anticipación. Sabía que este era un momento crucial, uno que podría cambiar el destino de su pueblo. Este era el momento por el que había orado, para compartir su carga con el rey. Nehemías había pasado noches en oración, buscando la guía y la fortaleza para este encuentro. Nehemías reveló su preocupación por Jerusalén y su deseo de reconstruir la ciudad. Habló con pasión sobre las ruinas de su hogar ancestral y la necesidad de restaurar su gloria. Para su sorpresa, el rey se conmovió con su súplica. Artajerjes, conocido por su sabiduría y justicia, vio la sinceridad en los ojos de Nehemías. Le concedió permiso a Nehemías para regresar a Judá y le proporcionó cartas de salvoconducto. Estas cartas eran esenciales para su viaje, garantizando su seguridad y apoyo en tierras extranjeras. El rey también ordenó que se trajera madera de los bosques reales para el proyecto de reconstrucción. Este gesto no solo mostraba su favor, sino también su compromiso con la causa de Nehemías. Armado con la bendición y los recursos del rey, Nehemías se embarcó en su viaje. Cada paso que daba estaba lleno de propósito y esperanza, sabiendo que llevaba consigo el respaldo del rey y la voluntad de Dios. Ahora era un líder elegido por Dios para supervisar la reconstrucción de la ciudad. Su misión era clara y su determinación inquebrantable. Llevaba las esperanzas y oraciones de su pueblo, creyendo que Dios guiaría sus pasos. Con fe y dedicación, Nehemías estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. Al llegar a Jerusalén, Nehemías inspeccionó discretamente los muros rotos. Observó la magnitud de la destrucción, siendo testigo del estado ruinoso de la ciudad. Puertas rotas, torres derruidas y agujeros enormes pintaban un cuadro de vulnerabilidad. Sin embargo, su inspección secreta no estuvo exenta de observadores. Sanbalat, Tobías y Gesem vieron las acciones de Nehemías con recelo. Vieron su llegada como una amenaza a su poder e influencia. Movidos por la envidia, se convirtieron en firmes opositores al esfuerzo de reconstrucción. Recurrieron a las burlas, las amenazas e incluso conspiraron para atacar Jerusalén. Nehemías se negó a ser intimidado, decidido a cumplir su misión. Siguió adelante a pesar de la creciente oposición. A medida que los muros comenzaban a levantarse, también lo hacía la oposición de Sanbalat, Tobías y Gesem. Estos tres hombres, líderes de las regiones vecinas, veían con desdén y temor el resurgimiento de Jerusalén. No podían permitir que la ciudad se fortaleciera nuevamente.
Sus burlas iniciales se convirtieron en amenazas, intentando intimidar a los judíos. Enviaron cartas llenas de amenazas y se presentaron en los mercados, gritando insultos y tratando de sembrar el miedo entre los trabajadores. Difundieron rumores, acusando a Nehemías de rebelión contra el rey persa. Susurros maliciosos se esparcieron rápidamente, creando una atmósfera de desconfianza y temor. Los líderes judíos se reunieron en secreto, preocupados por las posibles repercusiones. Sin embargo, la integridad y la fe inquebrantable de Nehemías eran evidentes para el pueblo. Se mantuvo firme, ofreciendo palabras de aliento y esperanza. Su liderazgo inspiró a muchos, y su devoción a Dios fue un faro de luz en tiempos oscuros. Su confianza en Él se mantuvo fuerte, negándose a dejarse llevar por las mentiras. La comunidad se unió, encontrando fuerza en su unidad y en su fe compartida. Juntos, enfrentaron las amenazas externas con determinación. Dentro de Jerusalén, surgió un desafío diferente que amenazaba la unidad. No solo enfrentaban enemigos externos, sino también problemas internos que podían desmoronar la cohesión de la ciudad. Algunos judíos ricos explotaban a su propio pueblo, cobrando intereses exorbitantes. Las familias pobres sufrían, incapaces de pagar sus deudas, y la injusticia social se hacía cada vez más evidente. Esta injusticia social apenó profundamente a Nehemías. Sabía que no podían permitirse estar divididos por dentro mientras enfrentaban amenazas externas. Reflexionó profundamente sobre cómo abordar este problema. Sabía que una ciudad dividida contra sí misma sería vulnerable. La discordia interna solo serviría para debilitar su resistencia contra los enemigos que acechaban desde fuera. Abordó este pecado, recordando a su pueblo que la verdadera fuerza reside en la justicia y la compasión. En un discurso apasionado, instó a los ricos a perdonar las deudas y a tratar a sus hermanos con equidad. La justicia y la compasión, dijo, eran los pilares sobre los cuales se construiría una Jerusalén fuerte y unida. Los enemigos de Nehemías se desesperaron en sus intentos por detenerlo. Conspiraron para atraerlo a una trampa, invitándolo a una reunión. Nehemías, guiado por la sabiduría, reconoció su engaño y se negó. Frustrados, sus enemigos difundieron falsos rumores de rebelión. Sin desanimarse, Nehemías continuó su trabajo, orando por la protección de Dios. Equipó a los trabajadores con armas y estableció vigilantes. Los trabajadores llevaban espadas mientras trabajaban, listos para defenderse. Nehemías recordó al pueblo que su causa era justa y que Dios lucharía por ellos. Sus palabras infundieron valor, recordándoles que su verdadera fuerza provenía del Señor. A pesar de las amenazas y la oposición, el trabajo continuó. El pueblo de Jerusalén, unido bajo el liderazgo de Nehemías, trabajó incansablemente. Entendían que no solo estaban reconstruyendo muros, sino sus vidas y su comunidad. Después de 52 días de trabajo implacable, llegó el momento. Se colocó la última piedra y los muros de Jerusalén quedaron terminados. Esta notable hazaña fue un testimonio de unidad, perseverancia y favor divino. Los enemigos de Jerusalén estaban atónitos, sus intentos de sabotaje habían fracasado. Los muros terminados los llenaron de miedo y frustración. El pueblo de Jerusalén celebró, alabando a Dios por su protección y provisión. La ciudad, antes vulnerable, era ahora segura, un faro de esperanza y fe. La historia de Nehemías es un testimonio de fe, perseverancia y liderazgo. A pesar de la feroz oposición y los desafíos, se mantuvo firme en su misión. Su liderazgo se caracterizó por la fe, la humildad y la integridad. Lideró con el ejemplo, trabajando junto al pueblo y compartiendo sus cargas. El legado de Nehemías se extiende más allá de los muros de Jerusalén. Es un modelo a seguir para los líderes, demostrando visión y valentía. Su historia nos recuerda que con Dios todo es posible. Incluso en las ruinas podemos encontrar esperanza, reconstruir y dejar un legado duradero.